superior. Se extiende desde el codo hasta la muñeca y contiene dos huesos que son el radio y el cúbito. Estos están unidos por la membrana interósea. A pesar de que está muy delgadita, es muy fuerte. El antebrazo es la unidad distal puntal del miembro superior. Este se extiende desde el codo hasta la muñeca. Esto lo conforman dos huesos, que es el radio y el cúbito, que está unido por la membrana interósea, que a pesar de ser muy delgada, es muy fuerte. Bueno, como sabemos, el antebrazo está formado por dos huesos, el cúbito y el radio. El cúbito es el hueso más largo del antebrazo y es el hueso estabilizador. Está un poco más medial. Y el radio es un hueso más ancho, más corto y está lateral. Es el hueso lateral del antebrazo. Hablando del cúbito, podemos ver en su parte proximal que está conformado por un olecranón y un poco más inferior la apófisis coronoide. Estos forman la pared de la escotadura troqueal, que es la que se va a articular con el húmero. Inferior a la apófisis coronoide podemos ver la tuberosidad del radio, que es donde se va a insertar el tendón del músculo braquial. En su parte un poco más lateral proximal vemos la escotadura radial, que es donde el cúbito se va a articular con la cabeza del radio. Aquí. A medida que el cúbito se va haciendo más distal, se va haciendo más angosto. Y en su parte inferior podemos ver la cabeza del cúbito y un poco más medial una apófisis estiloide cubital. Ya hablando del radio, podemos ver en su parte proximal la cabeza, que se articula con la escotadura radial del cúbito. Vemos un cuello y una tuberosidad del radio. A diferencia del cúbito, a medida que se va haciendo más distal, se va haciendo más ancho. Y en su parte inferior podemos ver lateralmente una apófisis estiloide radial. Y en su parte medial una escotadura cubital, que es la que se va a articular con la cabeza del cúbito. En la parte posterior distal del radio podemos ver un tubérculo dorsal del radio, que es este que vemos aquí, esta línea que vemos aquí. Tenemos un surco para los músculos extensores del carpo, extensor largo y extensor corto del carpo. Esta que vemos aquí. Tenemos también un surco para el extensor largo del pulgar y un poco más lateral el surco para el extensor de los dedos. En los huesos del antebrazo podemos observar varias articulaciones. Encontramos la articulación húmero-cubital, que es donde se va a articular la escotadura troqueal con la tróquea del húmero. Es una articulación de tipo sinovial que móvil troqueartrósica. También observamos una articulación radiocubital que está dada por el radio del cúbito proximal, que es la que está dada por la escotadura radial del cúbito y la cabeza del cúbito. Esta es una articulación de tipo sinovial diartrósica móvil en pivote. También encontramos una articulación radiocubital medial, que es la que está dada por la membrana interósea, que une medialmente los dos huesos. Va desde la parte interior del radio hasta la parte exterior del cúbito. Encontramos también una articulación radiocubital inferior, que es la que vemos aquí, que está dada por la escotadura cubital del radio y la cabeza del cúbito. Esta articulación también es una articulación sinovial diartrósica móvil en pivote. Y vemos un poco más distante la articulación radiocarpiana, que es una articulación sinovial diartrósica móvil en silla de montar. Y tú dejas de estar tomando la fascia antebraquial. Esta es la continuación de la fascia braquial, que en su parte distal se delimita en tres porciones: la pondurosis palmar, el retináculo flexor y el retináculo extensor. Los compartimientos del antebrazo. Encontramos un compartimiento anterior y un compartimiento posterior. El compartimiento anterior, también llamado ventral o volar, se encuentran los flexores o pronadores del antebrazo. Estos van de la parte medial a la lateral. Están inervados en su mayoría por el nervio mediano, excepto el músculo flexor cubital del carpo. En su parte posterior o dorsal se encuentra
parte lateral a la medial. Están inervados por el nervio radial. ¿Sí? Músculos flexores superficiales. Encontramos 5. El pronador redondo. Este tiene una inserción proximal en el epicóndilo medial del húmero y en la apófisis coronoides. Tiene una inserción distal en el tercio medial de la cara anterior del radio. Está inervado por el nervio mediano. Su acción principal es pronar y flexionar el antebrazo. El flexor radial del carpo tiene una inserción proximal en el epicóndilo medial del húmero y una inserción distal en la base del segundo metacarpiano. Está inervado por el nervio mediano y su acción principal es flexionar y separar la mano. El palmar largo es un músculo que puede estar ausente en uno o ambos lados del antebrazo. Aproximadamente el 14% de las personas no tienen este músculo, pero sus acciones no se pierden. Tiene una inserción proximal en el epicóndilo medial del húmero y una inserción distal en la mitad distal del retináculo flexor y el vértice de la aponeurostis palmar. El flexor cubital del carpo tiene una inserción proximal en el epicóndilo medial del húmero, en el olecranón y el borde superior del cúbito. Y una inserción distal en el hueso pisiforme, en el gancho del hueso ganchoso y en la base del quinto metacarpiano. Está inervado por el nervio cubital y su acción principal es flexionar y aproximar la mano. El músculo flexor superficial de los dedos tiene dos cabezas, una cabeza humerocubital y una cabeza radial. La cabeza humerocubital tiene una inserción proximal en el epicóndilo medial del húmero y en la apófisis coronoides del cúbito. La cabeza radial tiene una inserción proximal en la mitad superior del borde anterior del radio. Tiene una inserción distal en los cuerpos de las falanges medias de los 4 dedos mediales. Está inervado por el nervio mediano y su acción principal es flexionar las articulaciones interfalángicas proximales. Los músculos flexores profundos. En esto encontramos 3. El flexor profundo de los dedos. Tiene una inserción proximal en los 3/4 proximales de la cara anterior y medial del cúbito y la membrana interósea. Tiene dos partes, una parte medial y una parte lateral. La parte medial tiene una inserción distal en los cuerpos de las falanges distales de los dedos 4 y 5 y en la parte lateral tiene una inserción distal en los cuerpos de las falanges distales de los dedos 2 y 3. Está inervado por el nervio mediano y su acción principal es flexionar las articulaciones interfalángicas distales de los 4 dedos mediales. El flexor largo del pulgar tiene una inserción proximal en el borde anterior del radio y en la membrana interósea. Tiene una inserción distal en la falange distal del pulgar. Está inervado por el nervio mediano y su acción principal es flexionar la falange del pulgar. Por último encontramos el pronador redondo. Este tiene una inserción proximal en el cuarto distal de la cara anterior del radio y una inserción distal en el cuarto distal de la cara anterior del cúbito. Está inervado por el nervio mediano y su acción principal es pronar el antebrazo. El músculo ambigobraquiorradial es un músculo fusiforme que se encuentra en la superficie en la cara anterolateral del antebrazo. Tiene su origen a 2/3 de los proximales de la cresta supraepicondiliar lateral. Tiene su inserción en la superficie lateral del extremo distal del radio, aproximadamente a la apófisis esteroides del radio. Y su inervación inerva con el nervio radial C5, C6 y C7. Su acción principal es flexión relativamente débil, máxima, cuando el antebrazo se encuentra en posición neutra. El músculo extensor largo del carpo. El músculo extensor largo del carpo tiene su origen en la cresta supraepicondiliar lateral y tiene su inserción en la cara dorsal de la base del segundo metacarpiano. Cara dorsal de la base del segundo metacarpiano. Tiene inerva con el nervio radial C6 y C7 y su acción principal extiende y aventurse la mano en la articulación de la muñeca y es activo durante el cierre del puño. Ahora, el músculo extensor radial corto del carpo. El músculo extensor radial del carpo tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero y su inserción es con la cara dorsal de la base del tercer metacarpiano.
ramo profundo del nervio radial C7 y C8. Su acción principal, extiende y abduce la mano en la articulación de la muñeca, es activo durante el cierre del puño. Seguimos con el músculo extensor de los dedos. El músculo extensor de los dedos tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero y su inserción es en los aparatos extensores de los 4 dedos mediales. Su inervación es con el nervio interóseo posterior C7-C8, continuación del ramo profundo del nervio radial. Su acción principal, extiende los 4 dedos mediales, primeramente en la articulación metacarpofalángica y secundariamente en la interfalángica. Seguimos con el extensor del meñique. El extensor del meñique tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero y su inserción en el aparato extensor del quinto dedo. Su inervación inerva con el nervio interóseo posterior C7-C8, continuación del ramo profundo del nervio radial. Y su acción principal es que extiende el quinto dedo, el meñique, primeramente en la articulación metacarpofalángica y secundariamente en la articulación interfalángica. Seguimos con el extensor cubital del carpo. El extensor cubital del carpo. El músculo extensor cubital del carpo tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero, tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero en el borde superior del cúbito a través de una aponeurosis común. Su inervación inerva en la cara dorsal de la base del punto metacarpiano. El extensor cubital del carpo. El extensor cubital del carpo tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero, borde posterior del cúbito a través de una aponeurosis común. Su inserción está en la cara dorsal de la base del punto metacarpiano. Su inervación inerva con el nervio interóseo posterior C7-C8, continuación del ramo posterior del nervio radial. Su acción principal es que extiende y abduce la mano en la articulación de la muñeca, también durante el cierre del puño. Ahora vamos con los músculos profundos del antebrazo. Del antebrazo profundo tenemos 5. Está el supinador, que tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero, ligamentos colateral, radial y axilar, fosa supinadora, cresta supinadora. Su inserción es en los... Pero también echa para acá que no ve. Ay, ya, ahora sí. Músculos extensores profundos. Músculos extensores profundos tenemos 5. El supinador tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero, ligamentos colateral, radial y axilar, en la fosa supinadora, cresta supinadora. Su inserción superficial lateral posterior y interior del tacto proximal del radio. Está malo eso, del tercio, porque tacto. Músculos extensores profundos del antebrazo, están 5. El origen. Músculos extensores del antebrazo profundos tenemos 5, que está el supinador, que tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero, ligamentos colateral, radial y axilar. En la fosa supinadora, cresta supinadora. Su inserción en la superficie lateral posterior y anterior del tercio proximal del radio. Su inervación con el ramo profundo del nervio radial C7 y C8. Su acción principal, supina el antebrazo. Rota el Ahí radio. lo puedes cortar. La acción principal del supinador. Supina el antebrazo, rota el radio para girar la palma en dirección anterior o superior. Seguimos con el extensor del índice. El extensor del índice tiene su inserción proximal en la superficie posterior del tercio distal del cúbito y la membrana interósea. Su inserción distal es en el aparato extensor del segundo dedo. Y su inervación, nervio interóseo posterior C7-C8, continuación del ramo profundo del nervio radial. Su acción principal extiende del extensor del índice, extiende el segundo dedo, el índice, permitiendo su extensión independientemente al extender la mano en la muñeca. Tenemos el abductor largo del pulgar. El abductor largo del pulgar tiene su inserción proximal en la superficie posterior de la mitad proximal del cúbito, radio y membrana interósea. Su inserción distal es en la base del primer metacarpio.
metacarpiana. Seguimos con la acción principal. La acción principal es que produce. La acción principal del aductor largo del pulgar. Abduce el pulgar y lo extiende en la articulación carpometacarpiana. La acción principal del extensor largo del pulgar. Abduce el pulgar y lo extiende en la articulación carpometacarpiana. Seguimos con el extensor largo del pulgar. Tiene su inserción proximal en la superficie posterior del tercio del cúbito y membrana interósea. Su inserción distal en la cara dorsal de la base de la falange distal del pulgar. Su inervación es con el nervio interóseo posterior C7-C8, continuación del ramo profundo del nervio radial. Su acción principal: extiende la falange distal del pulgar en la articulación interfalángica, extiende las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. Seguimos con el extensor corto del pulgar. Tiene su inserción proximal en la superficie posterior del tercio distal del radio y membrana interósea. Su inserción distal está en la cara dorsal de la base de la falange proximal del pulgar. Su inervación inerva con el nervio interóseo posterior C7-C8, continuación del ramo profundo del nervio radial. Su acción principal: extiende la falange proximal del pulgar en la articulación metacarpofalángica, extiende la articulación metacarpofalángica. Dermatomas en el antebrazo. Un dermatoma es el área de la piel inervada por una raíz o nervio de la médula espinal. Esto inicia en un C5, van haciendo lateral y continúan por C6. Podemos observar, continúa C7, pasa a C8, pasa a la vuelta y se convierte en medial otra vez y termina en G1. Arterias e irrigación del antebrazo. En el antebrazo tenemos dos arterias, las cuales son la radial y la cubital. Estas dos arterias son producto de una ramificación de la arteria braquial, que normalmente se da en la fosa del codo. En algunos casos, alrededor del 30% de la población puede tener un poco más alto, y el nervio que pasa por el lado lateral pasa a través de ella. Hablando de la arteria cubital, tenemos varias irrigaciones. En este caso vamos a hablar primeramente de la irrigación superior y anterior, que se anastomosa con la arteria colateral del codo y también participa en la anastomosis periarticular del codo. Otra de las irrigaciones tenemos la arteria interosa común, que es una arteria muy corta que se subdivide en la arteria interosa anterior y posterior, que pasan a través, en el caso de la interosa anterior, pasa encima o superior de la membrana interosa que se encuentra en esta zona, y la arteria interosa posterior detrás. Hablando de las irrigaciones radiales, tenemos la arteria recurrente radial, que también se anastomosa con la arteria colateral y participa en la anastomosis periarticular del codo. Y para terminar, les diría